1927, tenía un sueño ambientado en Liverpool. Estoy con varios jóvenes suizos en Liverpool, junto a los muelles. Es una noche oscura y lluviosa, con humo y nubes. Caminamos hasta la parte alta de la ciudad, que se encuentra en una meseta. Llegamos a un pequeño lago circular en un jardín céntrico. En medio de esto hay una isla. Los hombres hablan de un suizo que vive aquí en una ciudad tan oscura y sucia. Pero veo que en la isla hay un árbol de magnolia, cubierto de flores rojas iluminadas por un sol eterno. Y pienso, ahora sé por qué este suizo vive aquí. Aparentemente también sabe por qué. Veo el mapa de la ciudad. Luego pintó un mandala basado en ese mapa. Le dio gran importancia a este sueño, comentando más tarde: este sueño es mi situación interior. Todavía ahora veo este impermeable amarillo-gris brillando por la humedad de la lluvia. Y todo era terriblemente desagradable. Así es como me sentía acerca de mí mismo. Acerca de mí mismo. Pero tenía la visión interior de esta belleza celestial y gracias a eso uno puede vivir. Entonces vi, eso es concluyente. Ese es el objetivo. Uno no puede ir por encima del medio. El medio es la meta y todo estaba dirigido hacia esto. A partir de esto, reconocí que el self es un arquetipo de orientación y significado. El único suizo es el yo. Vive en una de las calles sucias de una de las cocheras. Es una pequeña réplica del centro. Sé que el yo no es el centro, no es el self, pero desde allí tengo una visión de la maravilla de la vida. Ciertamente no viví allí, pero viví excéntricamente. La pequeña luz se me pareció como la esperanza de la gran luz. Así que también había algo en el aspecto excéntrico que recordaba la visión original para mí. Después de este sueño, dejé de pintar o dibujar mandalas. Entonces comprendí que no había una línea recta de desarrollo, sino que el desarrollo primero conducía desde abajo hacia la montaña. Ese es un desarrollo en línea recta. Pero si uno está inicialmente arriba, uno ve la gran extensión con el lago, la isla y el árbol de luz dentro de ella. Este sueño describía el ápice de todo el proceso inconsciente de desarrollo. Me satisfizo completamente, ya que expresaba mi situación. Estaba completamente solo entonces. Sabía que estaba ocupado con algo bastante grande, pero que nadie entendía. Este sueño me permitió considerar, obviamente, lo que me llenaba. Para mí, la pequeña luz lateral era el yo. Era como un recuerdo del magnífico árbol en el medio. Los demás no vieron el árbol, solo yo lo vi. Era como si el sol brillaba allí, pero también era como si las flores estuvieran autoiluminadas. Era como si este árbol estuviera a la luz del sol. Era un día brillante allí e increíblemente hermoso. Donde estábamos parados era oscuro, frío y lluvioso. Mi vida habría perdido su sentido sin tal visión, pero el significado fue expresado aquí. ¿Qué les parece?
Yo lo veo como un sueño muy esperanzador. Sí. Sí, sí, claro. Y en la Liverpool de esa época, que imagino que ha debido ser bien sucia y bien oscura. Oscura y lluviosa, en medio esa isla con un árbol, sol y flores. Claro, Ahí, claro. bueno, De nuevo, Interesante que al haya mar. sido en Inglaterra la visión y no en Suiza. Me pregunto eso, ¿no? En un poco por el contexto histórico que él ha vivido y todo ese, es decir, ese entorno gris y un poco desesperanzador del mundo, ¿no? Y un poco es aferrarse a lo que hay dentro y lo que él puede encontrar de sí y lo que puede dar en comparación con lo que hay en el entorno y con lo que también él estaba sintiendo en el entorno, de lo que podían estar reaccionando hacia lo que era su propuesta, que no se entiende fácilmente, ¿no? Pensemos en el momento. Que ni él mismo entendía tampoco. Que ni él mismo sabía dónde estaba parado, ¿no? Dónde estaría parado. Cómo era la cosa. Pero la imagen de Above es como, yo lo interpreto como que hay que empezar desde el cuerpo y no desde la cabeza. Él usa la palabra que nosotros nos confundimos, es desde la cabeza que interpretamos y es desde abajo. Yo digo ya desde la emoción, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el cuerpo es como más que la emoción. El cuerpo es, pienso que es más que la emoción, ¿no? Claro. Tiene el rey, la versión ahí en inglés, porque Sí. en el párrafo que viene, no, ahí no sé si es él o yo del que él habla. En este párrafo que voy a leer ahora. Yo creo que es yo, porque es que con ese chiquita. ¿Ah? Es con ese pequeña. Ah, ok. Uh-huh. Yo lo voy a leer y lo corregimos si es necesario, ¿no? Dice, porque dice, la comprensión fue que el self era el objetivo del proceso de individuación. Eso suena coherente. Sí. La progresión no era lineal, sino que implicaba una circunvalación ¿qué pana es, Pablo? Los libros 9, tiene una B. Es que fíjate, tú anteriormente, ¿cómo tradujiste? No se te oye bien, Reina. No se te oyó bien, Reina. No se me oye bien. Ahí tengo el micrófono. No se te oyó bien. Tengo el micrófono. ¿Cómo has traducido tú el...? No, tengo micrófono, pero no sé qué pasa. Yo estaba muy pendiente de la diferencia entre el self y el ego, porque aquí cuando haces la traducción te lo traduce igual, por yo, por ego. Y hay una diferencia entre el self y el ego. Claro, porque yo lo que he entendido en los escritos, que el self, el sí mismo, que ya la individuación, debe ser escrito con ese gran. Ahora aquí parece que es el proceso del yo. ¿Ah? La realización del yo, la meta era la individuación, me suena más. Es el yo el que tiene que ir hacia el self grande. Pero tradúcelo así como tú dices, pero el sentido me parece a mí. Yo lo tenía, lo que quería era corregirlo, pero yo lo tenía como yo, lo que quería era precisar. La comprensión fue que el yo era el objetivo del proceso de individuación. La progresión no era lineal, sino que implicaba una circunvalación del yo. Esta comprensión le dio fuerza, porque de lo contrario,
toda la experiencia me habría vuelto loco o habría vuelto loca a otras personas. Sintió que los dibujos de mandala le mostraban el yo en función salvadora y que esta era su salvación. La tarea ahora era consolidar estas ideas en su vida y en su ciencia. Así queda más claro también, es verdad. Insights, tú lo pusiste como ideas, pero puede ser darse cuenta. Insights. These insights into his life and science. Pero se entiende, se entiende. ¿Sí? Ok. En su revisión de 1926 de la psicología de los procesos inconscientes, destacó la importancia de la transición de la mediana edad. Argumentó que la primera mitad de la vida podría caracterizarse como la fase natural en la que el objetivo principal era establecerse en el mundo, obtener un ingreso y criar una familia. La segunda mitad, la fase cultural, implicó una reevaluación de los valores anteriores. El objetivo en este periodo era conservar los valores anteriores y reconocer sus opuestos. Esto significaba que los individuos tenían que desarrollar los aspectos no desarrollados y descuidados de su personalidad. El proceso de individuación ahora se concebía como el patrón general del desarrollo humano. Argumentó que había una falta de orientación para esta transición en la sociedad contemporánea. Vio o percibió en su psicología como la posibilidad de llenar esta laguna. Fuera de la psicología analítica, las formulaciones de Jung tuvieron un impacto en el campo de la psicología del desarrollo de los adultos. Claramente, su experiencia de crisis formó la plantilla para que esta concepción de las tareas de las dos mitades de la vida, los libros negros y el Liber Novus, representan su reevaluación de sus valores anteriores y su intento de desarrollar los aspectos descuidados de la personalidad. Por lo tanto, formaron la base de su comprensión de cómo la transición de la mediana edad podría ser exitosa. Nosotros, y todavía, ¿no? Siempre pensamos en eso, en la transición de la mediana edad, en la enantiodromia, en todas esas cosas, y a veces como si fuera un manual. Yo me pregunto si ahora lo podemos ver igual, si lo podríamos en este momento ver de la misma manera, cuando ya han pasado además años y años donde muchos jóvenes se analizan desde muy temprano. Estoy fantaseando un poco, ¿no? Porque me suena a veces como un manual y yo creo que no podemos ver la psique como un manual. Que yo he visto personas más tardíamente haciendo la crisis y he visto jóvenes que es interesante la manera en que el momento en el que están viviendo pudiera decirse que no era así y que tampoco podemos tomar la vida de Jung como un manual para la vida. ¿Qué piensan ustedes? Yo puedo entender que fue la manera como él entendió y como él dilucidaba ese proceso. ¿Cómo lo vivió él? Cómo lo vivió él. Ahora, cómo lo vive cada uno de nosotros, si es que nos toca vivir algo de eso. Claro.
Pero yo creo, Pablo, que López siempre señalaba un poco más bien la tendencia actual a quedarse en el puber, ¿no? Esa intensidad que vivimos ahorita, esa aceleración. Puedes intelectualmente captar muchas cosas, hay mucha información, pero la madurez, realmente la fase de haber hecho esos insights de sí mismo, sigue siendo muy complejo. Sí, yo no lo digo en el colectivo, yo entiendo eso. Y yo, bueno, la juventud se ha alargado, cada vez como que quieren alargar más, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya individuos que estén en otra cosa también, y que no perdamos como de vista eso, ¿no? Pero sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, y ahorita más, pues. Y además, como ahora se vive más tiempo, también es verdad. Lo que quisiera un poco reflexionar es eso, pues no ver esto como un manual. Esa fue la experiencia de Jung, fue el sufrimiento de Jung. Sí, depende de lo que se ha vivido, de cómo se ha vivido, ¿no? Claro, Mm. yo personalmente siento que una de mis grandes crisis de la vida fue alrededor de los 40, eso es verdad, eso es verdad. Pero sí llamar la atención sobre eso. Que digo que es interesante lo que hablaba Reina de que hay un concepto general de que se vive más en el puber. Es un arquetipo de doble cabeza, ¿no? O sea, no es ni tanto quedarnos en el puber o en el ser solamente, sino que vayan de la mano, ¿no? Digo yo, porque si no, aunque bueno, la belleza, la perfección, la juventud eterna y tal es algo que en estos momentos está sobrevalorado, creo yo, ¿no? Lo que es también, por ser un mundo tan globalizado, las tensiones en las que vive cualquier, cualquier joven o niño ahorita, puede ser terrible, Ese exceso de puede ser espantosa. información, ese exceso de contactos sin mucho fondo. Uy, de verdad que a mí a veces eso me da un poco de miedo. Pienso en mi nieto y me imagino cómo será, ¿no? Cuando él tenga 40, porque es como, no sé, o sea, realmente la palabra es eso, me da un poco de miedo, ¿no? Es una cosa, un totum revolutum ahí que de verdad que es peligroso a veces, ¿no? Yo escuché el otro día un pediatra español, esas cosas que saca el Banco Provincial Internacional, un psiquiatra infantil, juvenil infantil de Madrid, que veían casos de transgénero y de confusión de género 1 o 2 al año, que tenían todas las características desde niños, ¿no? Que ahora le llegan por semana niños influenciados en esto de que quieren cambiar de género. O sea, él lo atribuyó a la infomanía, como dice Kuhn, el filósofo coreano. O sea, los niños están llenos y les parece interesante eso. Interesante, bueno, yo voy a ser distinto. Yo no soy esto, ni soy esto. Es una época que no es fácil, es de bastante confusión. Extraña, para uno quizá extraña. Yo soy también tardía, yo soy abuela tardía, yo tuve las niñas más tarde, pero de verdad, digo, me asusto. Ya el mundo de información de ellas los posee mucho más que cualquier voz. ¿No? Oigo, ¿Quién estaba hablando? No oí quién estaba hablando. Poco. no sé. ¿Alguien habló? No, sí, por ejemplo, yo pienso
en otros, los africanos, lo que viven en algunos países en África, no todos, pero algunos países en África, o lo que se está viviendo en Latinoamérica ahorita, depende de los países, en Venezuela, por ejemplo, Nicaragua, o sea, lo que están viviendo, no son tiempos nada fáciles. No, son tiempos difíciles, sí, señor. O sea, y entonces, bueno, ahí eso es algo como muy individual, creo yo, ¿no? Eso de la mitad de la vida y lo que significa en lo que uno pueda trascender más allá, ¿verdad? Y de reconocer esos opuestos, ¿no? Porque eso, bueno, es algo muy La caída, individual. la caída de la universidad en Venezuela. No sé, Elena, estabas hablando, ¿qué dijiste? No, que dijo o sea, que a veces, o sea, uno entra en todo ese mare magnum, ¿verdad? De informaciones de todo tipo y ese probar cosas nuevas y demás. Bueno, no sabemos cómo serán estos procesos, ¿no? Porque lo cultural y lo que pasa en el momento histórico en el que vivimos y cómo lo vivimos, tiene mucho que ver en cómo es el proceso de cada quien individualmente, ¿no? Pero no es un manual, pero pues de repente a uno le cae la locha, como diría Rafael Emilio, ¿verdad? Cuando puede o cuando le cae, ¿no? Yo sí creo eso, porque, y además en esa, Reina, Pablo, tú estabas diciendo algo. que yo noto en Venezuela, ya que te preguntaste, es primero no hay el rito de pasaje en cierto nivel del bachillerato a la profesión. Las universidades se fueron al piso. Entonces ves cantidad de muchachos que tenían un camino más o menos trazado, el rito de ir a un intercambio en un nivel profesional que siempre existió acá. Y ahorita, yo que estoy, bueno, el Montessori es un colegio de clase media profesional y de verdad los muchachos ahorita están perdidos porque las universidades, las mismas de Colombia, son muy costosas. Y ahorita hay unas universidades privadas en Caracas que parece que no han decaído. La Católica estuvo en crisis, pero parece que la Católica de acá tuvo que cerrar 7 carreras, porque no hay alumnos. Entonces, el prospecto de estudiar, de prepararte, que era como un rito de pasaje nuestro. Los muchachos dicen, no sé qué voy a hacer, me voy a ir a trabajar, tengo visa, me voy a trabajar 6 meses a Estados Unidos a ganar dinero, a comprar mis cosas, pero no hay es una época para mí de mucha ansiedad, De muchísima mucha ansiedad. Confusión, de mucha ansiedad, claro, son cambios que le quitan el piso a uno, ¿no? Y esos rituales que ya no son otros, no son funcionales ya, en fin, es complejo, ¿verdad que sí? Muy A mí complejo. se me parece más a lo que plantea Dodds en Cristianos y Paganos en una época de ansiedad, ¿no? Donde ya los dioses romanos ya no funcionaban, el cristianismo no estaba establecido como tal, y él describe cosas que a mí se me parecen ahora, ¿no? Y yo creo que algo de eso está pasando, ¿no? Ya los dioses que marcaron un orden de una manera más estructurada en este momento Están no desdibujados, funcionan, están están desdibujados. desdibujados. Sobre eso, profesor Pablo, en días pasados, lo que estaba diciendo la señora Reina, salieron las carreras las carreras que querían tener los jóvenes latinoamericanos. Y la carrera o el oficio que quería dedicarse el venezolano era ser TikToker o influencer. Ahí vemos eso del cambio, del paso iniciático. O sea, para ser TikToker o influencer, quizás la formación universitaria no encuadra. Y hace pensar mucho de hacia dónde nos estamos dirigiendo como cultura y como sociedad.
Sí. Ahí hay una cosa que quería como comentar. ¿Sí me escuchan? Sí, Vale, como uniéndome al comentario de Eduardo, ¿no? Que lo que decía la profe Reina, un poco el sentido de que si hay un cambio, a lo mejor esa crisis nos está hablando de que, les pregunto, ¿no? De que van a surgir nuevos ritos de paso, pero, y lo digo por lo que decía Eduardo, ¿no? Yo que tengo mucho contacto con niños y con adolescentes en terapia o amigos de mi hijo que son pequeños, estoy hablando de 8 a 10 años, eso es realmente lo que están viendo, ¿no? A veces yo lo comparo con lo que uno veía en sus modelos a seguir y es muy diferente. Entonces mi pregunta va un poco dirigida a si esta crisis definitivamente va a generar nuevos ritos de paso que están basados en esto, que es lo que está ahorita ocurriendo. Y yo creo que también lo que decía Pablo me suena mucho como a aprender a diferenciar lo que es colectivo, pero también lo que es personal. Y lo veo también en el proceso terapéutico, ¿no? Muchas veces uno se pregunta, yo me pregunto, bueno, esto que está ocurriendo acá, obviamente tiene que ver con el paciente, tiene que ver conmigo, tiene que ver con qué. Y a lo mejor así es que en esa duda es que uno dice, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? y tal vez yo enfatizaría para mí eso, ¿no? Que no importa la edad, no importa cuándo ocurre, en qué momento está ocurriendo, no perder de vista cómo esa persona está conectada consigo mismo, pues cómo mantiene esa relación, por decirlo gráficamente, entre su ego y su self, ¿no? Y no importa la edad que tiene, porque es cierto también que, bueno, uno constantemente está cambiando, no es lo mismo a los 20, a los 30, que a los 40, que a los 50, que a los 60, no es igual. Siempre hay que como que ajustar cosas en el camino. Y que yo creo que desde el punto de vista terapéutico es cómo hace uno y cómo trabaja uno la posibilidad de que ese ego y esa coherencia entre el mundo de afuera y el mundo de adentro se mantenga, ¿no? Se mantenga lo mejor posible, no importa la edad, porque los cambios que te produce la edad son biológicos, te van a venir. Yo siempre he comparado el cambio de los 40, yo sí, y lo sostengo así, yo sí creo que es equivalente al cambio que sufre un adolescente en el cuerpo, lo sufre el de 40 en la psique, ¿no? Sí. La transformación es violenta, viene el ajuste, yo sí creo que eso sí es así, que el ajuste que hay que hacer en los 40 es un ajuste de las emociones, de la vida interior, de la psique, pero que es tan violenta como el cambio corporal que sufre un niño cuando se hace adolescente, que es brutal, cambian todas sus dimensiones y todas sus cosas. Yo lo que quería Bueno, comentar es que, Pablo, que quizás esto a lo que se refiere Jung, de la primera mitad de la vida, segunda mitad de la vida, pues no tenemos que tomarla literalmente desde el punto de vista del tiempo cronológico, sino, como tú dices, desde el punto de vista del tiempo psicológico, cuando ocurre, pues ese darse cuenta, cuando ocurre pues una integración de procesos, cuando ocurre el reconocimiento de quién soy, y no, o sea, y puede ser la primera mitad de la vida, puede ser 30 años, puede ser 40, puede ser 50, puede ser 60. O sea, hacer referencia a la primera mitad de la vida quizás es más desde el punto de vista psíquico, ¿no? Esa primera mitad de la vida en donde el yo es el que guía, ¿no? El que quiere asentarse, el que quiere hacer familia, el que quiere tener un lugar, ¿no? Como en el mundo. Y
Y luego, pues viene esa segunda mitad, que puede durar más de 50 años, que, bueno, o menos, ¿verdad? En donde ocurre pues este otro proceso o de maduración, de integración, de reconocimiento mucho más claro de ese yo, de ese self. Es lo que yo pienso, o sea, que quizás no es no hay que tomarlo desde el punto de vista manual, o sea, como un manual, ¿no? Sino, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista del tiempo psíquico, ¿no? O sea, lo que se lleve los procesos de los primeros años de vida y lo que se lleve los procesos de esa segunda mitad de la vida, que no tiene nada que ver con lo cronológico. Que creo que leías, Pablo, que la llama la fase cultural. El objetivo es conservar los valores anteriores y reconocer sus opuestos, ¿no? Decías. Se llama la fase cultural en ese texto. Sí, lo dice, ajá, como la primera parte, como la fase natural en la que el objetivo principal es establecerse en el mundo, obtener un ingreso y criar una familia. La segunda mitad, la fase cultural, que implica una reevaluación de los valores anteriores. El objetivo en este periodo es conservar los valores anteriores y reconocer sus opuestos. Yo creo que eso sí es importante y eso tiene que ocurrir en algún momento de la vida. Que esto que dice Carmen Elena, pues a lo mejor está más ajustado al tempo psíquico de cada quien que a una edad cronológicamente determinada. Bueno, yo no lo digo con certeza, lo digo como motivo de compartir esto, ¿no? De precisar. Pero bueno. Pablo, quería hacer un comentario porque creo que la imagen de cuando él dice que no es lineal el desarrollo, sino un ascenso a la montaña, creo que tiene que ver mucho de lo que estás hablando, o sea, no es algo lineal. Un ascenso a la montaña va a depender de cada quien tiene una montaña diferente o cuando te das cuenta que estás en la montaña, ¿no? Y eso puede ocurrir a cualquier edad de la vida. Obviamente yo creo que con más edad tienes más experiencia para ver ese camino de la montaña y por eso se tiende a decir que mientras más años, más puedes tener esa conciencia. Pero resuena el planteamiento conmigo de que es algo más del desarrollo psíquico que de cualquier edad precisa. Bueno, me encanta que una joven diga esas cosas. Me parece interesante. Sí, por lo menos queda como eso, ¿no? Y me recordaste una imagen que leí hace muchos años. Los que saben de budismo recordarán eso. Dice que el camino de la iluminación es como el de una montaña. Tú puedes empezar por cualquier lado de la montaña, pero a medida que vas avanzando, los caminos se van haciendo cada vez menos, o sea, hasta que al final es uno solo. Me pudiera servir como de eso, ¿no? Como esa imagen que recoja eso. Bueno, en 1928, como hemos visto, hay que ver qué edad tenía Jung en ese momento. Él nació en el 75, en 1875. Que no tenía, en 25, no tenía 50 años. 53 años. En 1928, como hemos visto, publicó Las relaciones entre el yo y el inconsciente. Era un libro pequeño, ampliando su artículo de 1916, La estructura del inconsciente. Escribió sobre el drama interior del proceso de transformación. Amplió su discusión anterior y agregó una sección que trata el detalle del proceso de individuación, el detallito. Señaló que después de haber tratado con las fantasías de la esfera personal, uno se encuentra con fantasías de la esfera impersonal.
Estos no eran simplemente arbitrarios, sino que convergían en un objetivo. Por lo tanto, estas fantasías posteriores podrían describirse como proceso de iniciación. Les leo eso de nuevo. Sí, sí. Iniciativa. Señaló que después de haber tratado con las fantasías de la esfera personal, uno se encuentra con fantasías de la esfera impersonal. Estos no eran simplemente arbitrarios, sino que convergían en un objetivo. Por lo tanto, estas fantasías posteriores podría describirse como proceso de iniciación. Para que este proceso tuviera lugar, se requería una participación activa. Cuando la mente consciente participa activamente, experimenta cada etapa del proceso. Luego, la siguiente imagen siempre comienza en el nivel superior que se ha ganado y se desarrolla el propósito. Es interesante cómo yo siempre pienso que el inconsciente siempre te está mandando imágenes estas imágenes que te pueden decir hacia dónde van. El problema es que uno no tiene ni el conocimiento a veces, ni la experiencia para leerlo adecuadamente. Pero también creo que en la medida en que lo respetes y respetes ese proceso de esas imágenes interiores, experiencias que te van ocurriendo, y eso puede ser muy variadas, pues como fantasía, experiencias de la vida, enfermedades, circunstancias, yo creo que son las que te van, si uno activamente está conectado con eso, son las que te pueden decir por dónde va la cosa, ¿no? O sea, tener esa disposición, estar conscientemente involucrado. Que a veces tratamos muy mal a la conciencia tiene que estar allí presente y tiene que participar y el ego tiene que ayudar en ese sentido, pues, ayudar de saber que hay una cosa ahí mucho más, tal vez mucho más importante y muchísima más significación para la vida a la que hay que atender. Aquí hay una parte que dice atrás que a mí me gustó mucho, que él nos dio como un mapa. Y yo sí creo que eso ha funcionado, por lo menos en las décadas últimas del siglo, bueno, en el siglo XX y parte del XXI, que no había una psicología que tuviese esa cantidad de analogías que nos aporta Jung, que se convirtió en una analogía que la usaron los sociólogos. O sea, la influencia de Jung se trasladó a muchas cosas. Estaba yo leyendo que, por ejemplo, la psicología transpersonal toma a Jung, que es una psicología que está ahora de moda, porque es la holística, la transpersonal, todo influenciado también incluso por la apertura al inconsciente, ¿no? Y al inconsciente incluso con drogas. Y que Jung dice aquí, faltaba ese mapa que nos dio Jung. Entonces yo sí creo, como dices tú, Pablo, que nos ayuda como internamente saber eso y como también cuando estamos frente a un paciente. Porque sí hay como niveles que tú dices, qué raro que esta persona no ha podido darse cuenta de esto. Quizás no en la edad, pero que tiene responsabilidades, que está en otra etapa de la vida, con hijos grandes, y todavía hay cosas que no comprende los ciclos, ¿no? Y que no preocupan. Lo que me he sentido yo es que por eso ahorita está de moda que la gente haga diarios, muchas terapias de estas de self-therapy que aconsejan eso, como sintiendo que no le estamos dando tiempo a los ciclos. Ese tiempo que llamaba Rafael. Y entonces el mapa de Jung, no, de verdad, todo esto que Jung ha aportado, para mí está vigente, plenamente vigente.
para dar como a uno una idea de dónde está la persona que trabajamos, ¿no? Lo que falta y en ese yo de no haber logrado en las etapas reales que le tocaban, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que además ahora es cuando falta de recoger de cosas de Jung, pienso yo. Siempre he pensado que en el área de lo religioso, que es un área tan delicada, Jung abrió un camino para trabajar desde lo psíquico, eso, que para mí apenas lo han tocado algunos, pues, que es muy complejo, que es muy difícil y que sí, y en otras áreas, como en la sociología, también ha logrado, y en algún momento muchos de su público no necesariamente eran gente de la psiquiatría o de la psicología, ¿no? Pero de otra fuente. Hay un perro ladrando. Pues no importa, puedo apagarle. Entonces, seguimos. Después de la asimilación del inconsciente personal, la diferenciación de la persona y la superación del estado de semejanza divina, la siguiente etapa es la integración del ánima para los hombres y del ánimo para las mujeres. Esto suena casi como si fuera un caminito. Se lo vuelvo a... La asimilación del inconsciente personal es una cosa ya por sí sola durísima, ¿no? Ni Un siquiera, trabajito. ¿sabes? Ya eso de por sí es un trabajito. Después la diferenciación de la persona y la superación del estado de semejanza divina. La siguiente etapa es la integración del ánimo en el hombre y del ánimo para las mujeres. Se dice rapidito, pero ¿Qué hace tan rápido? sí. Esas dos cositas, asimilación del inconsciente personal y la diferenciación de la persona, es suficiente, ¿no?, para dedicarle mucho tiempo, ¿no? Y vuelve a, tal vez es Sandasani, yo me lo pregunto, ¿será este señor que lo plantea así, tan lineal, que a veces me choca un poco, ¿no? Pues suena como muy lineal. Prende el micrófono, Reina, que lo apagaste. Está apagado, no te oímos. No, bueno, mira, Ya. la función de ánimos y ánimas, como discutimos, ¿te acuerdas en unos seminarios que hubo el año pasado? Está muy cuestionado ahora en esa parte de literalización. Ahorita Sí, ya claro. los psicólogos, ya los analistas tienen que hablar de ánimos y ánimas en los dos. O sea, no es así. Realmente actualmente con la cuestión de la mujer en el mundo competitivo y todo esto, ya las críticas actuales, por ejemplo, hay una biógrafa de Jung que estudió mucho Jung, que es tajante. Ahorita no me acuerdo el nombre de ella, es una analista de Nueva York que le molesta muchísimo eso del ánima y el ánimos, ¿no? Entonces ya no quieren eso porque se etiquetó mucho. De verdad, era casi como, cuidado si te posee el ánimo. Cuando una mujer era proactiva o algo, cuidado, estás en ánimo, qué peligro. ¿No? Se literalizó mucho al principio, ¿no? Sí. Sí, yo sí creo que esa es una de las cosas y lo que hablábamos el otro día, ¿no? Con esta cosa del género y tal, pero yo creo que ha ayudado a aclarar de que la cosa es mucho más compleja que hablar en esos términos tan maniqueos, ¿no? De ánimo y ánima, ¿no? La cosa es mucho más compleja, porque al final
el ánima que me habita, no, a lo mejor no tiene nada que ver ni siquiera con un modelo particular de lo femenino, ¿no? Que es la que me habita a mí. Pero bueno, él dice, dice, Jung argumentó que así como era esencial para un hombre distinguir entre lo que era y cómo aparecía a los demás, era esencial tomar conciencia de sus relaciones invisibles con el inconsciente. Ahí sí creo que abre el espectro, ¿no? Cuando dice lo que es esencial tomar conciencia de sus relaciones invisibles con el inconsciente. Sí. Ahí sí creo que abre el aspecto, que no es una cosa predeterminada o que vamos a encontrar el santo grial, sino que es una cosa abierta. Siempre le digo a muchos de mis pacientes que a veces les cuesta ver, siempre evalúan lo que les pasa un poco por la historia. Creo que lo he mencionado otras veces, que la psiquiatría moderna y la psicología tienen un gran complejo con lo que Freud creó, que todavía creemos que solo a través de la historia explicamos todo. Entonces, que les cuesta ver incluso la descripción de sus propios hechos en la vida como con cosas nuevas. Siempre los ven como un constructo que viene determinado por el pasado y no como una experiencia del aquí y la ahora nueva de la vida. Muchas veces hay como esa tendencia. Entonces yo relaciono esto, ¿no? De distinguir, de tomar conciencia de las relaciones invisibles con el inconsciente y que probablemente siempre nos va a dar la posibilidad de ver material nuevo de la vida de uno mismo y de la psique. Yo siempre recuerdo a Rafael como a los 85 años decir, oye, esta semana te di unas emociones que yo no conocía a los 80 y pico de años. Como si tenía claro que eso, que todavía era capaz de sorprenderse por aspectos de cosas que le ocurrían, ¿no? Yo sí creo que, y yo creo que en psicoterapia eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Que la vida no es un repetir del pasado, esos son los complejos, por eso los complejos, él lo decía, él lo definía como, bueno, un pedazo de historia no vivido, pero que la psique está constantemente haciéndose, informándose y transformándose. Y repito esto un poco porque no terminé el párrafo, ¿no? Después de la asimilación del inconsciente personal, la diferenciación de la persona y la superación del estado de semejanza divina, la siguiente etapa es la integración de señaló que cuando el ánima estaba inconsciente, se proyectaba. Estableció la siguiente secuencia en el desarrollo del ánima y su relación con la madre del hombre. Ok. El primer portador de la imagen del alma es siempre la madre. Más tarde soportado por aquellas mujeres que despiertan los sentimientos del hombre, ya sea en un sentido positivo o negativo, debido a que la madre es la primera portadora de la imagen del alma. Aquí tengo una palabra que no
que no Sepa- entiendo. ¿Cómo? ¿Qué dice? No. ¿Dónde? ¿Dónde? Debido a que Habla. la madre es la primera portadora de la imagen del alma, que sigue La, allí. la separación de ella es importante y delicada, es una tarea importante y delicada, de gran significación educativa, de gran significación educativa. De Algo la así. mayor importancia educativa, sí, de la mayor Eso es. importancia educativa. Okay. Para un hombre, la madre lo protege contra los peligros que amenazan la oscuridad de su alma. Posteriormente, el ánima, en la forma de imago materno, se transfiere a la esposa. Su esposa tiene que asumir el mágico papel de la madre bajo el manto del matrimonio idealmente exclusivo. Realmente está buscando la protección de su madre. Por lo tanto, juega en las manos de los instintos protectores de su esposa. Lo que se requiere en última instancia es la objetivación del ánima. Esto sí me parece más importante. Un compromiso de integración exitosos llevaron a la superación de la demanda como un complejo autónomo y su transformación en una función de relación entre la conciencia y el inconsciente. A través de este proceso, el ánima pierde el poder demoníaco de un complejo autónomo. Esto significa que ya no puede ejercer su influencia posesiva, ya que está despotenciada. Pero esto es lo que siempre hablamos como clásicamente, ¿no? Cómo es que ocurre en el hombre especial, o en este caso más dedicado al hombre. Pero aún así yo creo que eso lo podemos ver más complejo, de una manera más compleja. Porque por otro lado sabemos que los complejos van a estar toda la vida, eso es verdad, esa influencia de lo materno en el hombre o en la mujer siempre va a estar presente, siempre. Cuando yo creo que si hay algún trabajo que hacer ahí es lograr que la energía, que la cantidad de energía que ocupa la imago materna sea la adecuada a la historia, no sé, que no puede ser más allá de eso, pues. Que creo que ese sería como el objetivo en la terapia, ¿no? Porque la madre siempre va a tener una presencia en uno, pero que sea lo que la historia le da, no lo que se construye como complejo alrededor de eso. Para lograr estar desposeído, se necesita entrar en diálogo con el ánima y hacerle preguntas a través del diálogo interno o la imaginación activa. Todos, afirmó, tenían esta capacidad de mantener diálogos consigo mismos. La imaginación activa, por lo tanto, es una forma de diálogo interno, un tipo de pensamiento dramatizado. Era fundamental no sentirse identificado con los pensamientos que surgen y superar la suposición de que uno mismo los había producido. Lo más esencial no era interpretar o comprender las fantasías, sino experimentarlas. Creo que esta frase también es clave, ¿no? Siempre a quienes me enseñaron y mucha gente siempre habla de la interpretación o de la comprensión de la fantasía y no entender eso, que eso es una dinámica viva que hay que vivir y que solo viviéndola es que vas a poder quitarle esa energía a eso y a cualquier otro complejo, ¿no? Entonces, lo más esencial no era interpretar o comprender las fantasías, sino experimentarlas.
que yo sí creo que ahí, como dice Reina, pues Jung abrió un camino con su propio proceso. Él se arriesgó con su vida a hacer de eso su proceso. Y creo que por esas razones es que ahora es que 50, ¿cuántos años después que podemos acceder a este material como público general? Pues, porque este era su propio proceso. Y ahora sí podemos leerlo y acercarnos a él sin el prejuicio que debe haber tenido para él o que tendría para muchos y todavía el someterse a una cosa como la que él mismo se sometió. Algo muy íntimo, ¿no? Sí, sí, muy íntimo. Y uno puede decir ahora, mira, dialoga con tu ánima, pero porque ya tenemos tenemos la experiencia, la guía, ya hay un camino recorrido con eso, pero él era un pionero en eso. Y era más fácil verlo, entenderlo como loco. Entonces, lo más esencial no era interpretar o comprender la fantasía, sino experimentarla. Esto representó un cambio en su artículo sobre la función trascendente, en el que él había enfatizado la formulación creativa y la comprensión. Argumentó que uno debería tratar las fantasías de manera literal mientras uno está ocupado en ellas, pero simbólicamente cuando uno las interpretaba. Esta es otra fase que me parece fabulosa. Se las leo de nuevo, ¿no? Uno debería tratar las fantasías de manera literal mientras uno está ocupado en ellas, pero simbólicamente cuando uno las interpreta. Entonces, que poder diferenciar la vida concreta, por decirlo de alguna manera, y la vida simbólica. Se lo decía a un paciente ayer, ¿no? Que estaba literalizando las imágenes del sueño. Le no, ve eso como, eso no es esa persona. Eso es un símbolo que te está hablando. Que siempre, pero es un ejercicio que yo sí creo que hay que hacer y estar muy pendiente, porque es muy fácil literalizar la imagen o literalizar los personajes de un sueño. Bueno, soñé con mi mamá, bueno, es que sé que mi mamá tiene que ver con una cosa mucho más profunda tuya. Que no tiene nada que ver con esa señora que está en tu casa. No, eso es otra cosa. Una pregunta, Pablo. Dime. Cuando él dice que uno debe experimentar la fantasía que surge en la imaginación activa de forma literal cuando se experimenta. A ver si, o sea, tomártelo en serio, ¿ok? Como si fuera la imagen de un sueño y entenderlo con toda su potencia emocional literalmente. Y entonces sería que cuando la interpretas es que lo ves simbólicamente, es cuando tienes como una separación de la imagen. O sea, así tú lo entenderías. Yo lo entendería así, o sea, yo sueño con mi mamá. Esa no es mi mamá, la señora Carmen. Esa es una cosa que me pertenece a mí. Y que yo puedo, cuando me toque lidiar con ella, sí la tomo, la objetivizo de esa manera. Pero cuando la veo, tengo que entender que esa no es mi mamá, no es esa señora. O sea, como separar
porque en el sueño o en la imaginación activa es un símbolo, no es eso, no es el objeto. Claro, claro, bueno, sí, todo el tema de el escenario, la obra de teatro, la representación interna, ¿verdad? La conciencia cinematográfica que nos da el sueño, o sea, todo esto por supuesto que es simbólico. Ahora, cuando él hace énfasis en eso de tomarlo literalmente, cuando lo experimentas, ¿a qué se refiere? A darle, a objetivizarlo. Eso está, ese mundo también es real, pero tiene una realidad simbólica. No sé cómo decírtelo. Ajá, Eso también es verdad, pero claro. es verdad simbólicamente. Ya va. Pero es verdad. Puedo verlo desde otra Sí. óptica que no sea la psicológica. A ver, Dale, a ver. claro. Ayuda. Vale, a ver si yo también. Es cuando él dice que hay que tratar las fantasías literales, es porque cuando me viene la fantasía y si en esa fantasía está mi madre, yo tengo que entender la imagen de la madre, es que está ahí. Esa es la que yo. Lo que pasa que cuando lo voy a interpretar, sí tengo que darme cuenta que es una madre simbólica, pero que en el momento que estoy viendo la fantasía, sí es una madre real. No sé cómo, no sé si logran ver la diferencia. Es decir, Sí, en un sueño, si en un sueño yo veo a mi mamá, yo no puedo estar pensando que esa no es mi mamá, o que es algo interior mío. Claro. Es mi mamá y en el sueño, ¿qué me está diciendo mi mamá? ¿Cómo lo estoy asimilando? ¿Cómo lo estoy viviendo? Ah, muy bien. Entonces ahora con la distancia, cuando lo voy a interpretar, es que tengo que entender que esa mamá es lo que tengo yo por aquí dentro y no que es mi mamá. lo que yo he Eso es. cocinado, pues lo que yo he cocinado, no lo que está afuera. O sea, uno escribe el sueño A mí- igualito. Soñé que mi mamá estaba en una cama acostada. ¿Ah? Eso es lo literal, ¿no? Lo que te Claro. llega, que lo escribes, además lo tienes que escribir. Sí. Y Claro. ahí Claro. reflejar la imagen para que no se te pierda y después, bueno, yo sí creo que es así. Como lo estamos Yo viendo, pienso que después uno a lo la mejor, amplifica. Sí. sí, yo Ajá. pienso que a lo mejor tiene que ver con que en una primera instancia, cuando dice como vivenciarlo, es como quitar a lo mejor unas capas de juicios o de expectativas Interpretación para poder vivenciarlo de una forma más como, no sé si natural. espontánea o sí, y luego que se tiene esa vivencia, sí poder hacer como el análisis simbólico, pero primero ir a la fantasía y vivenciarla sin esas capas de juicios que casi siempre hay. Ujú. A mí se me ocurre pensar en la frase siguiente. ¿Cómo, Reina? La frase siguiente, que cuando llegas al punto simbólico y no literalmente, donde tú llegaste, dice, to take statements from them out of context, que no las debemos sacar del contexto que se escribieron. Ahí contestas lo que nos está preocupando. Ah, ok. Entonces, vamos a lo leerlo. pones igualito, literalmente, porque si no, puede haber un problema de entendimiento. Y entonces ahí tiene después 3 efectos. Pero es eso, yo copio mi imagen igualita, la transcribo literalmente. Que eso fue lo que él hizo con los libros negros. Fue lo que él hizo. Aquí dice, esto era una descripción directa de su procedimiento en los libros negros. Él escribía esos como sus verdades. La tarea de tales discusiones era ser objetivos, los efectos del ánima y tomar conciencia del contenido subyacente mientras los integraba en la conciencia. Pero de todas maneras, yo estaba pensando, Margarita, que es como uno no tiene dudas, por ejemplo, que hay personajes de la literatura que uno se relaciona con ellos como si fueran verdad. Pero si tú y existen para el colectivo, por ejemplo, Don Quijote y Sancho Panza. Es una realidad aceptada por todo el mundo. Y esa es la fantasía de un hombre. Eso fue
Eso lo escribió Cervantes, lo inventó Cervantes, ni siquiera, pero él existe como una realidad para todos nosotros, por el gran contenido simbólico que tiene y por las verdades que nos habla. Mira, y si fuera stick to the image, o sea, que la imagen cuando aparece tenemos que tomarla literalmente, quedarnos con ella, aceptarla como ella es, con toda su potencia emocional dentro de la realidad que ella nos está proponiendo. Claro, sabemos que no es la mamá mía que me tuvo a mí, es la mía interna que yo he desarrollado a lo largo de la vida en ese momento que estoy soñando con ella. Eso lo sabemos. Y luego entonces pasar quizás a una dimensión más simbólica, más profunda, más arquetipal, en fin, algo así. Pudiera Sí, hacer pues, una pregunta. Sirve lo de Image. Dime, Carlos. Hay una realidad interna, una realidad psíquica, ¿verdad? Una realidad del inconsciente y hay una realidad exterior. Tú tienes tu imagen especular de tu madre, pero existe la madre real afuera. Pues entonces se me ocurre pensar que buena parte de la idea está centrada en el discriminar para poder aprehender la imagen interior de la persona, simbológicamente lo que para él está pasando. Pues. Sí, yo creo que todas esas cosas que están diciendo sería cada quien, porque, por ejemplo, en el caso de este muchacho que soñaba, es que no me acuerdo lo que estaba soñando, que era muy claro cuando yo le dije, no, eso es tu verdad psíquica, eso no es él en realidad. Y tienes que diferenciar la simbólica de afuera, de la exterior. Pues son dos realidades. Yo sí creo que son dos realidades. Y que si uno objetiviza la realidad interior, uno la tiene que tomar en serio, pero la tiene que entender simbólicamente, no literal. De acuerdo, eso, justo. Pablo, eso no es un proceso, ¿me escuchan? ¿Sí? Eso no es un proceso natural en un análisis, ¿verdad? Con cierta... Lo oye muy mal. No se te oye bien, Pablo. Bueno, la imagen, No se le oye bien. ¿Me escuchan? No, ahorita no. Mal. Ahí está como vibrando. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ajá, ahora sí. Sí, que estaba diciendo yo, ¿verdad? Que, bueno, yo no me veo diciéndole a una persona eso, ¿no? Que tiene que diferenciar entre su fantasía y sus símbolos, cosas. Yo creo que en un proceso terapéutico eso se da, como por añadidura, se da que llega un momento en que podemos diferenciar, ¿verdad? Cuando tú hablas de cómo llegar al alma, o sea, generalmente uno tiene una proyección. O sea, todos tenemos una proyección. Los hombres tenemos las proyecciones del ánima, las mujeres tienen las proyecciones del ánimos. Y eso en el proceso, en el diálogo con el paciente, tú lo puedes tratar de lo que decía Carlos, ¿no? O sea, como ir diferenciando entre cómo he tratado yo, ¿verdad?, a las personas que estuvieron en mi vida anteriormente, ¿sí? Y cómo estoy tratando esta nueva relación. Entonces, muchos de nosotros, y lo he visto también en terapia, siempre estamos haciendo como comparaciones, ¿sí? Y a través de esa comparación vas tú diferenciando, ¿sí? Por ejemplo, una señora que está en terapia conmigo, o sea, ella juzgando su proyección sobre una nueva pareja y qué difícil es no meterlo en el mismo paquete de todos los hombres, ¿sí? Entonces, ahorita Claro. empieza a darse cuenta que, mira, hay detallitos en esta relación, en esta nueva relación, ¿verdad? Donde tú estás obteniendo algo que no tenías antes. Este señor está respondiendo, ¿verdad?, a tus... Correcto. ¿verdad? Correcto. Y ella puede diferenciar, un poco lo que dijo Carlos, ¿no? Ir diferenciando, ¿verdad?, la proyección de lo que es realmente la realidad en una nueva relación en el aquí y el ahora.
Para mí eso es como parte del proceso, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Eso hay que, y yo a veces lo digo, le digo, pero ese no puede ser igual a tu marido. Y lo digo a veces en modo de broma. ¿Y cómo se llama él? Ah, bueno, no se llama como tu marido. ¿Y cómo tiene los ojos? Ese no se parece a tu marido. O sea, a veces lo grafico de una manera más burda, pues, para un poco para señalar eso que tú estás diciendo. ¿Sí? Pues, porque si no, no vive la experiencia del aquí y el ahora. Hay gente que no puede, hay gente que simplemente lo repite y lo proyecta y vive lo proyectado y no le parece que haya otra manera de vivirlo. Eso también es verdad. Y uno como terapeuta sabe, pues bueno, yo por donde me le meto no lo agarra. Entonces, no, es como si no pudiera. Y esa Es será lo que su no puede realidad. señalar. Y esa será su realidad. Y esa será su realidad. Y sus limitaciones llegan hasta allí. No hay otra manera. La tarea de tales discusiones era hacer objetivos los efectos del ánima y tomar conciencia del contenido subyacente mientras los integraba en la conciencia. Cuando uno tenía éxito en hacer esto, el ánima se convierte, o cuando uno tiene éxito en hacer esto, el ánima se convierte en una función de relación, lo que sabemos, pues, entre la conciencia y el inconsciente. Que yo sí creo que ahí, si una persona tiene claro eso, pues, entonces sí puede vivir el presente de otra manera, porque ya esa comunicación empieza a fluir, permitiendo la comunicación entre los dos, en lugar de funcionar como un complejo autónomo. Una vez más, este proceso de integración del ánima fue el tema del Liber Novus y de los libros negros. También destaca el hecho de que las fantasías aquí deben leerse simbólicamente y no literalmente. Tomar declaraciones de ellos fuera de contexto y citarlas literalmente representaría un grave malentendido. Yo me imagino que esa fue una de las razones por las que Jung fue tan receloso con ese material. Claro. Y sobre todo porque además, pues en esa época donde sí había mucho movimiento por saber cómo era esto de lo psíquico y qué lugar tomaba y se estaban... yo creo que hemos ganado en el tiempo mucha información y estamos más claros, pero que en aquel momento era muy fácil tomarlo como loco, pues. Ahora cualquiera puede hablar de sus relaciones con su fantasía con mayor naturalidad y mucho más en el medio nuestro, pero en aquella época ni siquiera en el medio de los psiquiatras, sobre todo en la experiencia que él ya venía con Freud, que había sido una experiencia tan dura para él, ¿no? Jung señaló que este proceso tuvo 3 efectos. El primer efecto es que el rango de la conciencia se incrementa por la inclusión de un gran número y variedad de contenidos inconscientes. El segundo es una disminución gradual de la influencia dominante del inconsciente. La tercera es una alteración de la personalidad. Se los leo de nuevo. El primer efecto es que el rango de la conciencia se incrementa por la inclusión de un gran número y variedad de contenidos inconscientes. ¿Okay? El segundo es una disminución gradual de la influencia dominante del inconsciente. Y la tercera es una alteración de la personalidad. Aunque uno sabe que ese tema de
la asimilación del inconsciente es todo un tema. La imagen que a mí me queda más clara sobre eso es la que él describe con la lámpara y la cueva, ¿no? Tú vas teniendo conciencia solo de lo que la luz de la lámpara te permite ver. Lo demás pasa al inconsciente. Solo en la medida en que tú eres capaz de recorrer el mayor número de espacios de la cueva es que vas a tener una idea de cómo es que está formada. Nunca es que le prendiste una luz a la cueva y ves todo clarito. No, clarito no. Sí, Todo clarito no. Clarito nada. Todo clarito no. Clarito nada. Entonces, no perder de vista eso, que la relación es una relación con el inconsciente y se va asimilando por experiencia, por acúmulo de información, pero no porque uno vea todo a la vez. Bueno, eso es una locura, ¿no? Si se prende una luz masiva en esa cueva, eso es locura, digo yo. Sí. Porque cómo se digiere eso tan masivamente, ¿no? Eso sí explica de esa manera que el segundo, que dice que es una disminución gradual de la influencia dominante del inconsciente. Si tienes una mejor relación con toda la cueva, pues los miedos que te pueden dar son menores, en el sentido, bueno, ya conoces qué es lo que hay de aquel lado, qué es lo que hay de este lado. Ahí sí lo entiendo más como ese, ¿no? Y la tercera, que bueno, es una alteración de la personalidad, es un cambio en la personalidad. Sí, creo que queda claro en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que podemos por hoy dejarlo hasta aquí. Si tienen alguna observación, alguna pregunta.